visualizarnos, tener esa visión de qué es lo que queremos, cómo lo podemos realizar, vernos ya en esa situación que están tratando de alcanzar las cosas que están publicando. Yo creo que sin duda el grupo va a ser Hola, estamos en el programa Voces Libres. El tema es los medios de comunicación en un proceso electoral. Tenemos como parte de aquí del equipo que va a trabajar con nosotros al señorón Jesús Chávez. Muchas gracias. Al ingeniero Ricardo Mancilla Órdenes. y al periodista también Raimundo León. Y Jesús, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación precisamente en este proceso electoral? Buenos días. Les comparto a los televidentes de Hola TV, saludo a nuestro director general, Salvador Castro. Les comparto un júbilo. Antes de iniciar el programa tenemos una gran convivencia. Estos 4 caballeros nos estamos riendo de los colores de nuestra vestimenta. Si ustedes ven algún color definido, pedimos que hagan caso omiso. Son nuestras esposas las que nos vistieron de esta manera y no somos mandilones. Es una gran responsabilidad, Esteban, una gran participación que debemos de asumir con seriedad. La cuestión de las elecciones no es una broma, no es un chistorete, es el destino de un Estado. Y nosotros como medios debemos de insertarnos en ese proceso y lo debemos hacer con responsabilidad. Para hacer eso, medios entre la sociedad, los partidos políticos y los candidatos. Y lo debemos de hacer con la adorada y añorada panacea, la imparcialidad. ¿Es posible, Ricardo, ser imparcial? ¿Un medio de comunicación hacia uno o hacia otro candidato? Yo creo que sí, y precisamente en eso estriba la responsabilidad y la seriedad y la imagen de un verdadero medio de comunicación. Lamentablemente, con este asunto de las redes, se ha desvirtuado y se ha malinterpretado, incluso se ha prostituido la comunicación, las más de las veces desinformando a la gente y a veces retransmitiendo los decires o las cosas sucias que se dan en estas épocas electorales, y que creo que no es la función de un medio de comunicación. El medio de comunicación tiene la responsabilidad de informar con toda la veracidad del mundo, y en ocasiones, en especial en estos eventos, el guardarte tu propia opinión para dejar que sea el público quien valore lo que tú le estás informando. Raimundo, ¿y hacia quién va dirigido los mensajes de los medios de comunicación en un proceso electoral? Pues tendrían que ir dirigidos al lector, el lector que finalmente es el que puede ser elector o puede no serlo, porque en su decisión personal estará el acudir a las urnas o no. Y precisamente en ese sentido tiene mucho que ver la participación de los medios de comunicación, ¿no? En la medida en que los medios de comunicación podamos también ser copartícipes en cuanto a alentar la votación, la participación ciudadana en estos procesos electorales es importante, pero muchas veces también algunos medios de comunicación, algunos autoperiodistas, digamos, pues desalientan esta participación precisamente dándole rienda suelta a una serie de rumores, especulaciones, de mentiras, de inventos, de cosas raras. Y por eso lo digo tajantemente como pseudoperiodistas, porque un periodista no tiene que hacer precisamente eso. Ahora, en cuanto a que el periodista puede tener opinión o no puede tener opinión en un proceso electoral, yo creo que pues hay sus niveles, ¿no? A final de cuentas, yo creo que el reportero pues tiene que reportar, tiene que dar la información tal cual de los hechos. Y por el otro lado, sí hay quienes en sus artículos, a través de sus columnas, sí pueden emitir una opinión.
Pero esta opinión siempre sustentada en una opinión certera de lo que está diciendo, es decir, sustentada en datos duros, en verdades, no verdades a medias como de repente escuchamos en las redes sociales, porque de repente nos enteramos de que surgen en este mare magnum de la información que se da en estas redes sociales, que yo catalogo algo así como un tianguis. ¿Recuerdan lo que pasaba antes en los tianguis? Que llegaba la comadre y le decía al compadre, oye, fíjate que fulanito de tal hizo esto y lo daba por cierto. Y entonces se comenzaba el rumor y al rato el tianguis completo ya sabía del asunto, un asunto que a lo mejor era falso. Pues lo mismo pasa en las redes sociales. Hay un gran problema en el caso de las redes sociales, que se comienzan a intersectar, hay una intersección entre lo que es el periodismo y lo que son los rumores, entre lo que son los pseudoperiodistas y lo que son los periodistas. Y muchas veces eso confunde a la ciudadanía. Y yo creo que precisamente cuando hablamos, y lo que dice Jesús, lo que dice Ricardo, tiene razón. O sea, el periodismo es un ejercicio que se debe de llevar a cabo con responsabilidad. Al final de cuentas, tenemos un público al que atender, un público al cual vamos dirigidos. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tiene el periodismo, decir la verdad de las cosas. El medio de comunicación, bueno, estaba revisando algo de teoría de la comunicación de Eber Marcuse, un libro que precisamente Excelente. se llama así, que es muy, muy bueno. Además De los primeros. Sí, además es audiolibro ahora. Y con esa facilidad. Con esa facilidad. Todos tomando un cafecito y estás escuchando el libro. Y este ejercicio de los medios de comunicación realmente tiene el alcance de masas, tiene el alcance para llegar a la mayoría de la población, o tiene algunos límites. Ese sesgo, decía un amigo, bueno, yo puedo sacar la nota tal y como es, o puedo ponerle un feeling, puedo ponerle un toquecito que se haga más atractiva. ¿Es posible esto? ¿Cómo se trabaja? En mi carrera periodística, que ya son algunos años que se me han escapado inclusive de la memoria, he aprendido una cosa como director. Me tocó dirigir el Subcaliforniano, el Peninsular y N periódicos que se han editado, y no lo digo con falsa modestia, sino porque lo siento en el corazón, porque fueron medios importantes. Unos viven, otros murieron. He aprendido que el periodismo es un pastel que debe tener sus ingredientes respectivos. Un pastel sin sabor no lo disfruto. Debe tener los ingredientes especiales. Y un ingrediente que nunca debe faltar en el periodismo es la certeza. Si no tiene certeza una nota informativa, no es nota informativa. Es un mitote, un rumor, una tendencia. Hablo de responsabilidad porque debe ser uno responsable. No debe de tener correr uno el riesgo de que en la calle le griten mentiroso, falseaste la realidad, vendido, comprado. Y si le gritan eso a la gente, y si uno falló, tienen que apechugar, entender. La gente se está rebelando. Hay eso. Hay que hacerlo atractivo, pero que nunca pierda la esencia de la verdad. Aquí, si me permites, yo creo que aquí hay una cosa que hay que señalar, y de alguna manera sería la contraparte de esa información responsable. Aquí en Baja California Sur tenemos periodistas muy responsables, muy profesionales, muy atinados, que escriben fabuloso. No quiero citar a nadie porque se me escaparían algunos y faltaría al respeto, pero que los tenemos buenos, los hay. Esto significa que sí hay información fluida, de mucha calidad, pero en contraparte, lamentablemente los lectores no están educados y no están acostumbrados a asomarse a ese tipo de información, a ese tipo de lectura, a esa presentación en cualquiera, sea impresa o de cualquier naturaleza. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, el sistema educativo, no les están enseñando a leer. Han preferido a los jóvenes y las nuevas generaciones las redes, que como ya dijo nuestro amigo,
lamentablemente pues se dedican nada más a retransmitir información que la más de las veces está distorsionada y la dan incluso por buena, y no por mucho repetir una mentira se convierte en verdad, sigue siendo una mentira. Eso es una de las grandes cosas que adolece la sociedad, que no está acostumbrada a asomarse donde está la buena información. Y editorializar una noticia, ¿qué función tendría? Pues editorializar es, al final de cuentas, es opinar, dar una visión respecto a un determinado hecho, a un acontecimiento, no cualquier hecho, tiene que ser un acontecimiento, una noticia en realidad, que tenga interés público. Y hace unos momentos precisamente decía, ¿no?, que y yo opino lo mismo, el saber leer no hace a un buen lector, el saber escribir no hace a una persona, un escritor. Y a los periodistas, efectivamente, el hecho de que uno tenga el ejercicio de esta actividad, pues no te hace periodista de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que en el ejercicio periodístico pues hay niveles, hay géneros informativos. Yo siempre he dicho que entre el reportero y el periodista pues siempre hay una diferencia importante, porque el periodista en el argot en el que nosotros nos desenvolvemos, pues es quien te maneja todos los géneros, y en esos géneros está precisamente los géneros informativos y los géneros de opinión. En los géneros de opinión se inserta precisamente la editorial. Una editorial que, por cierto, en los medios de comunicación locales observamos en gran medida vacía. Yo veo, y me da mucha tristeza de repente ver periódicos completos en los que no observo una columna, en los que no observo a veces artículos de opinión, no solamente de personas involucradas con el periodismo, pueden ser de otros sectores, por ejemplo los abogados, médicos, en fin, que aborden temas importantes, porque el periodismo no está circunscrito exclusivamente al reportero en sí o al egresado de una escuela de ciencias de la comunicación, no. El periodismo puede ejercerlo periódicamente cualquier profesionista que tenga algo que decir, y ahí precisamente se inserta esta situación de cómo poder editorializar las cosas, ¿no? Pero siempre también implica la responsabilidad, que de hecho es la máxima responsabilidad de algunos grandes periódicos, porque es lo primero que busca el lector que sigue esos periódicos, ¿no? La editorial, ¿cuál es la posición que tiene un medio de comunicación respecto a determinado acontecimiento? Muy bien, y el alcance de los, precisamente en los medios de comunicación de las redes sociales, difundir una noticia, el periódico digital con respecto al periódico impreso o a la revista. Es fabuloso, y qué bueno que me preguntas eso, porque me das pie a una reflexión que nos debe de preocupar a los que hemos nacido en la prehistoria periodística, en que le tenemos que decir adiós, desgraciadamente, al periodismo escrito, y se está abriendo un paso avasallante a las redes sociales. Hay estudios serios, responsables, que hablan de que para el 2022 en nuestro país vamos a prescindir, desgraciadamente, de la prensa escrita, y se va a abrir el espectro a todo lo digital, a los grandes periódicos. El New York Times ya lo tiene el Clarín en Argentina, que se están dando paso ya a lo digital, y entramos al conducto avasallante de las redes sociales, que es un fenómeno para bien o para mal. Yo he sido beneficiario y he sido afectado por las redes sociales. Una mañana abro la red social y me encuentro un ataque directo a mi hijo, Antonio, periodista joven que va empezando, con vituperio de un sujeto que se dedica a la política, que no tiene los pantalones para poner su nombre, y lo hacía con un seudónimo. Entonces, cuídense de este rata de leposía, ¿sí? La foto de mi hijo con mi nieta,
es un tipo deleznable, así, epítetos. Yo sabía quién era el dueño de ese seudónimo y le habló, o quitas la foto de mi hijo o atente a las consecuencias. Entonces me contestó, esta es una guerra y atente a la guerra. Le dije, yo no sé cuál guerra estás haciendo, le dije, pero es esto. Afectado, beneficiario. Al inicio de diciembre del 2013 me contrata un comerciante, quiere un trabajo periodístico, pero públicamelo en tu cuenta de Face, no me lo publiques en los medios escritos. Me quedé sorprendido. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos nos hemos inmiscuido en las redes? Yo le calculo, en mi caso personal, di 2 casos, beneficiario y afectado. Yo, de una lectura en mi columna escrita, tengo 10 en el Face, de 1 a 10. El alcance es ilimitado. Lo que debemos de condenar, y me sumo a las expresiones de Raimundo y de Ricardo, a la responsabilidad. Y debemos de tener, los que asumimos nuestra participación en el Face, los pantalones bien puestos para poner nuestro nombre. Dice mi padre, con una gran enseñanza, no hay un homenaje más hermoso para el hombre y la mujer que le hablemos por su nombre. Bueno, de hecho, si yo leo algo que va firmado por ustedes, no dudo en lo absoluto que sea verdad. Así es. ¿Por qué? Porque están asumiendo el compromiso en el momento de que ponen su nombre. Además de que, bueno, sé de la trayectoria de cada uno de ustedes. El medio de comunicación, el mass media que le hablan, que le comunican Los expertos. los expertos, se da en las redes sociales actualmente, ¿no? Por este boom tan extraordinario donde entran desde los más jóvenes hasta las personas más adultas y escriben y llegan una cantidad de mensajes a cada muro que también es impresionante. ¿No corremos el riesgo, Ricardo, de perdernos entre tanta información que está fluyendo? Mira, es que en todo esto y en los nuevos medios de comunicación a través de esta era tecnológica, donde ya la prensa escrita está pendiente de desaparecer y difundirse a través de estos medios electrónicos, finalmente es positiva. Incluso mucho se ha estigmatizado muchas cosas y algunas madres que tienen temor de que el hijo tome la computadora. Es una herramienta y como todas las herramientas, pues las puedes utilizar para lo que están diseñadas o las puedes mal utilizar. Como un martillo te puede servir para clavar un clavo y construir un mueble, o te puede servir para darle en la cabeza a un cristiano y causarle daño. Es una herramienta. En todo esto nos va la educación. Nosotros tenemos que preocuparnos por educar a los hijos y a las nuevas generaciones para que sepan utilizar esas herramientas. Es maravilloso que tú generes una noticia o aportes algo importante y en el instante lo puedan estar viendo al otro lado del mundo. Nosotros en Hola TV, en mi sección y en algunas otras, tenemos televidentes en todo el mundo y en particular hay una persona que me escribe desde España que muy agradada, me hace muchos comentarios de las diferentes secciones que tenemos. Entonces es una maravilla ver a qué velocidad se puede transmitir eso, pero todo nos va y finalmente converge en la educación de un pueblo que tiene que aprender a leer, tiene que aprender a distinguir la noticia del chisme, del comentario o de la difusión malsana. Y en función de eso vamos a saber avanzar y va a poderse darle el valor real que merecen los verdaderos medios de comunicación, retomando lo que hemos dicho muchas veces, responsables. Aquí y ahorita que mencionamos lo de Raimundo, lo del medio de comunicación responsable, se hablaba del cuarto poder, que precisamente es hacia los medios de comunicación. Ese cuarto poder, ¿quién lo tiene? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Quién lo controla? ¿Hay control del cuarto poder?
Yo diría que no sé si es el cuarto poder ahorita, ¿eh? Yo creo que ha avanzado más que ese cuarto poder. En muchos sentidos vemos que a través de los rumores han derrocado poderes de primera, ¿no? Entonces yo creo que ya mucha gente observamos un fenómeno increíble en el sentido de esto del surgimiento del Internet. El Internet yo lo ubico entre las innovaciones tecnológicas más importantes de los últimos 100 años, ¿no? Si nos sorprendió la radio, a nuestros abuelos sorprendió la radio, a nuestros padres nos sorprendió la televisión, a nosotros nos sorprendió el Internet. Yo soy de la generación que vivió todavía la televisión de blanco y negro y que de repente, y que recordará Jesús, Ricardo, que estudiamos las máquinas mecánicas. Yo no me acuerdo. Y de repente surge el módem y al rato surge el Internet y al rato surge la era digital. Yo creo que nos sorprende, nos asombra, nos avasalla, nos rebasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final de cuentas, nosotros como periodistas nos encontramos con una innovación tecnológica donde decimos, wow, o sea, ahora resulta que hay una convergencia entre la opinión de la vecina y mi opinión, que a lo mejor la opinión de la vecina es más leída en el Internet, resulta ser, aunque yo sea el analista o el periodista o haya investigado los hechos, de repente un rumor en las redes sociales, particularmente en el Facebook, que es la gran red social a nivel internacional, de repente se dan cuenta uno que el morbo es lo que más llama, el chismorreo, el mitote, el vituperio, el ataque, y lo vemos en este proceso electoral. Mentiras que se van construyendo, verdades que no se dicen o que se omiten y cosas de esa naturaleza. Entonces, en toda esa vorágine de la información donde efectivamente el gran usuario que es la gente que entra o accede al Internet, pues existe ese gran riesgo de que, ¿dónde dilucidar lo que es verdad de lo que es mentira? Y ahí es donde está la responsabilidad del verdadero periodista. No el tipo que dice que es periodista porque saca una foto ahí de un cuate descabezado. No, eso no es el periodista, porque eso lo puede hacer cualquiera, prácticamente. Usted, televidente, lo puede hacer, sacar una fotografía de un bote de basura y inventar alguna cosa, alguna historia, y habrá quien lo lea. Pero eso no es noticia. Yo creo que el responsable de la noticia, para empezar, tiene que saber escribir. Nosotros como periodistas, al final de cuentas, cuando nos dedicamos al periodismo, no podemos perder ese gran privilegio que tenemos de acercarnos al público a través de nuestros escritos, pero lo primero que tenemos que saber es redactar, ¿no? Vimos una sarta de tonterías que se escriben con perdón de la palabra, pues con las patas, en el Internet, y sin embargo, quienes somos egresados de escuelas y que cuidamos ese detalle, no tenemos por qué perderlo en el Internet, ¿eh? No tenemos por qué poner qué con K, o sea, no. Sí, y detalles tan simples como eso, más allá, si nos vamos a los temas importantes, el periodista tiene que ser responsable y decir las cosas con responsabilidad, con certeza de como dice Jesús, de lo que son las cosas, sin vituperio, o sea, si hay que cuestionar a alguien, hay que cuestionarlo con fundamento. Hay que decirle a la gente el porqué de las cosas. Y en esta parte, en la vorágine de toda esta información, lo que hay que privilegiar, el periodista lo que tiene que privilegiar en este proceso electoral, que yo creo que es ahí la gran importancia que tenemos nosotros como reporteros, es el poder dar a conocer las propuestas, porque vemos una serie de ataques, eso lo entendemos porque es parte de los procesos electorales, ¿no? Una parte es la presentación de las propuestas y la otra parte es la guerra sucia que ahora se da más porque lo observamos, es más visible por el Internet, pero siempre se ha dado. Pero aquí yo creo que lo más importante es que la gente el día de la votación sepa por quién va a votar con base en lo que le están proponiendo, porque eso es realmente lo importante, eso es lo que nos va a llevar realmente a construir una mejor sociedad, las propuestas, no los ataques, los vituperios, los piquetes de ojos ni los jalones de orejas, eso no nos va a llevar a ninguna parte. La guerra sucia, dice, el medio es el mensaje, ¿no? La guerra sucia en los medios de comunicación masiva en una campaña electoral, ¿cómo la manejarías? Pues yo, desgraciadamente para los candidatos, quiero darles una mala noticia, señores candidatos.
la guerra sucia no suma votos. Y nuestra experiencia, y dejen que me abrogue el papel del periodista más viejo de esta mesa, me ha tocado ver varias campañas políticas, una de ellas la de Leonel Cota, gran amigo mío, entre comillas, lo de amigo, fue golpeado hasta, ¿qué les diré? Hasta la saciedad, Lo volvieron mártir. y se convirtió en gobernador de este estado. Que si fue bueno o malo, eso lo está juzgando la historia y lo tiene a fuego lento. No ayuda la guerra sucia. Señores candidatos, Ricardo, Carlos, Drew, Castro, no ayuda la guerra sucia. Lo que sí debemos de privilegiar y debemos de luchar como medios, que nos digan por qué votar por Carlos, por qué votar por Ricardo. Yo como ciudadano, y se lo digo a mis amigos televidentes, que son la razón de ser de esta mesa, que me digan qué vamos a hacer con el agua. Es un tema que nos debe de preocupar, y no le preocupa a Jesús Chávez, le preocupa a su nieta, a Samara, y a los hijos de Samara. ¿Qué tomar al futuro? No tenemos agua, y aquí tenemos un gran técnico, y él sabe que el problema del agua es un problema serio. Tenemos que saber qué planeación urbana se le debe dar a este estado, cómo achicar las administraciones públicas, el municipio, las delegaciones hacerlas más chiquitas todavía, el estado hacerlo, compactarlo, pero más eficiente. Yo quiero que un día me diga Ricardo: Jesús, te voy a hacer un plan hidráulico estatal real, congruente, real. Carlos, te voy a hacer un instituto del agua, para que confluyan investigadores, periodistas, amas de casa, que vayamos al instituto para decirnos nosotros lo que pensamos sobre el agua. Es de cobardes, y lo critico, lo repudio, las guerras sucias de todos lados. No hay que ensuciar el Face, ese medio tan bonito, donde hay que ver mujeres bonitas, jóvenes inteligentes, buenas propuestas, una buena poesía. Mas no, cosas que no sirven de nada, definitivamente no sirven, y nos vamos a las estadísticas, y yo les puse el ejemplo más fresco de Cota, pero puedo poner también el ejemplo de Alberto Alvarado, cuando lo atacaban, que era un borracho, le decían, que lo habían sacado de Aguilita del aeropuerto, y no era cierto, Rufo, era mucho. guerra sucia, o de Adán Rufo, o del licenciado Ángel César Mendoza, con todo mi respeto. Fue atacado, y la historia los juzgó como los mejores gobernadores, de don Víctor. Entonces, estamos ante la experiencia de que no sirve de nada. Mira, Esteban, la difícil tarea que tiene un comunicador responsable. ¿Por qué difícil? Por lo que estaba citando el señor Chávez, porque escuchas a los candidatos y no escuchas propuestas. Entonces, cuando quieres vertir un comentario al aire o quieres escribirlo, se vuelve sumamente difícil, porque prácticamente te están acotando, no hay tela de dónde cortar. Y señores candidatos, perdónenme, por ahí alguien me decía, yo lo que necesito ahorita son votos. Sí, efectivamente lo que necesitan son votos, pero los votos se lo dan los ciudadanos, y los ciudadanos van a definir su tendencia y su cruz en la boleta en función de lo que ustedes les propongan. Así es. Pero señores, no ambigüedades, no engaños disfrazados. Voy a solucionar el empleo, y vamos a solucionar la seguridad, y vamos a solucionar el problema. Tienes que decirme con quién lo vas a solucionar y cómo lo vas a solucionar. No me digan que van a generar empleo, díganme cómo lo van a generar. Van a abrir una zona industrial inducida, van a promover el Estado con X o tal situación, van a aprovechar sus potenciales. Un potencial importante es la minería, pero los candidatos y los políticos se han dejado secuestrar por un puñado de ecologistas con intereses personales, que son tantos que los meten en un elevador y sopa espacio, y se han dejado secuestrar con ellos por miedo a los votos, porque nadie se ha atrevido a retomar el tema. Ya quisiéramos que hubiera docenas de mineras que son minería responsable, para aquellos que dicen que se oponen a la minería irresponsable, quiere decir que las responsables sí la admiten, que son generadores de empleos bien pagados, que son generadores de economía, de trabajo, de bienestar, de muchas cosas.
pero los candidatos se han dejado secuestrar y no les toquen el quema porque se salen por la tangente y no proponen ni dicen nada. Y con el resto de los temas es lo mismo. Entonces, para un medio de comunicación se vuelve muy difícil escribir o decir algo. Yo ya hice las críticas hace 3 semanas. Es triste ver cómo los candidatos están tratando de convencer al electorado en este tiempo. Vota por mí porque soy el menos tonto o el menos ladrón. Y no se trata de eso. Vota por mí porque mi propuesta es esta, es acertada, tiene certidumbre y está sustentada con tecnología o con la verdad. De ahí pues que los medios de comunicación tengan tanta importancia en esta época electoral, que es cíclica finalmente y es nada más un periodo corto, pero es sumamente importante. Pero nosotros tenemos que tener para plasmar las letras la materia prima con que hacer nuestro comentario. Si no existe, se vuelve sumamente difícil tratando de ser responsables. Muy bien, Raimundo, ¿el medio de comunicación educa? Por supuesto. De hecho, tiene la obligación de educar y el periodismo no solamente tiene la responsabilidad de informar, sino de aportar, de orientar. Y precisamente en este agobio que se da de información en las redes sociales, pues el periodista tiene la obligación, el medio de comunicación tiene la obligación precisamente de aportar ideas, de aportar propuestas, de dilucidar los planteamientos que hace cada uno de los candidatos en este proceso electoral, precisamente para presentarlos. Desafortunadamente, y eso hay que decirlo también, muchos medios de comunicación parece que contribuyen incluso en la apología de la violencia, ¿no? Yo observo de repente que por ganar espacio en las redes sociales, por ganar espacio tal vez en la calle, con los cada vez menos medios impresos que hay, pues de repente se privilegia el morbo de la violencia, las ejecuciones que lamentablemente están sucediendo en el municipio de La Paz particularmente, y están sobre otras situaciones que también son importantes. Claro que es preocupante el asunto de la violencia y seguramente los candidatos tendrán que presentar propuestas de seguridad serias, concretas, donde haya realmente una convergencia de intereses de los 3 niveles de gobierno, porque es una corresponsabilidad de los 3 niveles, no solamente de uno o de otro, como se señalan de repente los candidatos, no, es de los 3 niveles de gobierno, y ahí tendrán que trabajar juntos. Pero también como ese tema de la seguridad para combatir la violencia, pues se tienen que privilegiar las cuestiones estas y eso es educar, lo que decía Jesús, precisamente hablar sobre el diagnóstico que tenemos en cuanto a la problemática del agua, que pues ahora sí que el destino ya nos alcanzó. Estamos en una situación realmente grave. En el municipio de Los Cabos, por ejemplo, pues ya se habla de desaladoras, o sea, no hay otra alternativa, al menos visible a la fecha. El municipio de La Paz no se diga, pero también hay otros temas, educación. Hoy vemos un problema magisterial importante en el Estado, no solamente en el Estado, a nivel nacional, donde hay una problemática, falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, donde hay una descentralización, y es ahí donde de repente también vemos esas verdades a medias, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Hay un problema que es a nivel nacional, este tema de la educación y de las clases educativas. Y también, al igual que en el tema de la educación, el tema de la salud. ¿Qué pasa con el ISSSTE? ¿Qué pasa con el Instituto Mexicano del Seguro Social? Y ahí nosotros tenemos que decir las cosas como son. Quienes tenemos la responsabilidad o sentimos la responsabilidad de ejercer el periodismo con seriedad, pues tenemos esa responsabilidad de decir las cosas como son. Es la gran sopa, ¿no? Como que hay que sacarle el sabor precisamente y mostrárselo a la gente, para que precisamente sea la gente la que pueda tomar una decisión con base en propuestas. Insisto, es muy importante porque en el agobio que desafortunadamente existe de información en las redes sociales, pues lamentablemente la gente de repente es más dada a creer en los chismes que en las verdades, y sí es muy importante, ¿no? Y es una sugerencia a todos los usuarios. Ni qué decir de la ortografía. Que lean los artículos completos, no lean 2 o 3 líneas ahí mal escritas, no, lean artículos, lean los enlaces periodísticos de periódicos importantes, de periódicos nacionales, de periódicos locales, que tienen nombre y apellido también los autores, que tienen nombre los medios de comunicación. El anonimato en el internet, por ejemplo, es un cáncer que precisamente contribuye a esa guerra sucia, a destruir reputaciones, y que bueno, no contribuye nada a la democracia que todos buscamos en este país. El dicen que
en el medio de comunicación. Dicen que tal cosa, dicen que parece como del mercado del tianguis, pero ¿cómo se da? Eso debemos de evitar, debemos de complementar. ¿Qué hay de ese paso acá? Hay que decir la verdad. O sea, si mi vida periodística, mi oficio periodístico lo baso en chismes, no es periodismo. Yo con tu permiso, Esteban, y el permiso de mis compañeros de la mesa, quiero traer a esta mesa a 3 periodistas, como un reconocimiento a ellos, y lo hago con un gran sentimiento, a don Pancho King. A los 3 que voy a mencionar, los voy a traer por la grandeza y por su lucha, por su, como dice a veces el pueblo, su alcance de miras. Una vez me encontré a un Pancho en un hotel de esta ciudad de La Paz, acostado en una poltrona. A lo mejor en una actitud igualado, me acosté igual que él ahí, y estábamos platicando. Y de repente volteó y me vio. No me admire mucho, Jesús, no me admire. Soy un ser humano normal como usted. Entonces le regresé la observación, le dije, lo admiro porque usted vale mucho, don Pancho, aunque usted sea modesto. Don Pancho nos decía todos los días al terminar el noticiero, cuidar el agua, eso es fundamental, eso es educar, y en parte de la otra pregunta que le hiciste a nuestro amigo. El segundo periodista, don Raúl Zavala, que se encuentra en estos momentos en un trance muy difícil de salud, y decía, no es el cuarto poder, sino es no poder en el cuarto. Lo decía en tono jocoso, y él hacía un parangón de lo que somos los periodistas. Los periodistas no somos más que el ciudadano, somos ciudadanos con esta tarea que tenemos que hacer con responsabilidad. Y mi tercer invitado a esta mesa de manera silenciosa es un hombre que se nos fue ayer, Mauricio Hernán León, un joven diseñador gráfico, murió víctima de una enfermedad que lo postró en cama hace un año y se lo llevó. Él me decía hace 2 años, amigo Chávez, quiero escribir, quiero compartir como comparte toda la gente lo que escribe, deme por favor una orientación, y se la di. Y la primera lección que le dije, diga lo que le dé su regalada gana, pero con responsabilidad, preciso, conciso y con sentido común. Con eso basta, me dijo. Al otro día le vi un trabajo periodístico con un tono de humor en el Face. Hizo una crónica de él mismo, que abrió el refrigerador y vio a su jugo concentrado. Así fue su nombre, su primer crónica. Y le dije, ya va aprendiendo. Y hasta su muerte todavía compartió con todos los lectores, necesito sangre, no sean egoístas, estoy enfermo en el Seguro Social. O sea, un cronista nuevo que aportó. En respuesta a tu pregunta, perdonen por traer estas memorias de estos 3 hombres, debemos de romper eso. Él dice que, el que me dijo mi tía, que me dijo mi hermano. Para empezar, hay que checar la cuenta. Y voy a rematar con esta anécdota. Tenía 17 años y fui reportero de información general del Subcaliforniano. Y se me acercó un líder burócrata y me dijo, hay un fraude en el sindicato de burócratas de 7 millones de pesos. El anterior líder se llevó ese dinero, hizo su fortuna y nos dejó sin cuotas, nos dejó sin patrimonio. Y el reportero anotó todo. Al otro día fue nota de 8 columnas en el Subcaliforniano, ¿no? Todo el mundo me felicitaba, e inclusive el gobernador Alberto Alvarado me dijo, excelente nota, me dijo. Y me dijo al final, ojalá y tengas la información, porque una información sin sustento es una calumnia. Cuídate, me dijo.
estás muy joven para que mientas. Cuando salí del evento público donde me dijo esa observación el gobernador, me quedé pensando. En mi bagaje documental no tenía los documentos. La fuente que me dijo, se me extravió como 15 días. Mi fuente, 15 días que no dormí. Preocupado. Al número 18 días llegó mi fuente y me entregó todo el legajo. Ese día me presentaron una demanda por difamación en el Ministerio Público de la Ciudad de La Paz. Llegué a contestar la demanda con las pruebas. Misteriosamente retiraron la demanda, se hizo una investigación y se le solicitó al líder que regresara ese dinerito. Pero de ahí dije, jamás de los jamases voy a escribir algo que no tenga sustento. Ese es un periodismo con responsabilidad. Mira lo difícil, Esteban, de los medios de comunicación. Y ahorita retomo el asunto del agua. Vivimos en un estado que tiene más de 1.500 kilómetros de litoral, donde es sumamente angosto, estamos rodeados por agua. Las desaladoras en el mundo han dado resultado y han comprobado que es una gran opción, que no presenta ningún problema en cuanto a la salinidad del mar. Y vuelvo a retomar los ecologistas, mienten con mucha facilidad. Y mienten tantas veces que la gente lo da por verdad. Y son pocos los medios de comunicación serios y responsables que han tomado este asunto, porque se han satanizado muchas cosas. Inclusive ellos mismos llegan a contradecirse en el que dicen, la desaladora de La Paz, sí, porque urge resolver el problema del agua. La desaladora de la minera fulana, no, porque mata ballenas. Aquella sí mata ballenas y esta no. Es incongruente lo que dicen, todo en defensa de intereses de unas cuantas personas. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que la sociedad está mal informada. Los medios tenemos la responsabilidad de informarles de la veracidad de las cosas y desmentir lo que los ecologistas, en intereses particulares, están mitificando y están satanizando para un beneficio que ya sabemos cuál es. Y como esos son muchos los temas. Desafortunadamente, los candidatos, en ese miedo que le tienen a los ecologistas y al mismo tiempo aparejados mirar los votos, pues no le dicen a la ciudadanía cuáles son la realidad. El presidente de la República vino aquí, hizo la promesa de que iba a haber financiamiento de una desaladora y de una nueva planta de tratamiento de aguas negras. Estelita se van a gloriar de que lo iba a hacer, y ni uno ni otro. Y seguimos en la misma circunstancia. Cada vez es más grave la situación del agua. Se dice que el agua de la Sierra de la Laguna, que alimenta La Paz y Los Cabos, es la gran mentira. El gran porcentaje del agua de Sierra de la Laguna se va a La Fortuna y un poquito a Los Cabos. Nosotros vivimos de pozos, y más triste todavía que agotan los pozos de un sitio y van y abren otro en el Carrizal. Y pregunto yo, ¿de qué se trata? Ahora vamos a agotar el Carrizal, teniendo la desalación a la vuelta de la esquina, con una tecnología que está perfectamente probada y desarrollada. Entonces, lo que hace falta también es que el gobierno tome las previsiones necesarias, y no he escuchado a ningún candidato que diga una solución real y viable. Y al mismo tiempo los medios de comunicación no han sido capaces de enfrentar a esos ecologistas que de manera malsana, atendiendo sus intereses, han desinformado a la población, y la población, por una ignorancia natural, como todos somos ignorantes en algún tema, lo han tomado como cierto. De ahí la gran dificultad y la gran trascendencia de un medio de comunicación, y más ahorita en época electoral, donde se pone en la mesa todo ese tipo de problemas como el del agua y otros. Muy bien. ¿Y algún comentario extra con respecto a esto? Mira, en lo general, quisiera tocar este tema precisamente de la participación de los medios de comunicación en Internet. Efectivamente, decía hace un momento, que nos había rebasado, pero también en esta innovación tecnológica, pero también en ese afán de querernos empatar con esta velocidad con que avanza la tecnología, los medios de comunicación de repente yo creo que también se comienzan a tropezar. ¿Y en qué se tropiezan? Pues en la búsqueda ya está la competencia por la oportunidad, por presentar noticias, pues se dicen muchas verdades a medias. Lo que dice Jesús es cierto, o sea, el periodista tiene que sustentar lo que está presentando al público. Esa es la gran responsabilidad y obligación del buen periodista. ¿Por qué? Porque a veces se destruyen reputaciones con
dimes y con dichos, me dijeron, con rumores, y esto se está dando mucho en el internet, particularmente en el Facebook, ¿no? Ven un hecho, no lo han investigado, ya lo están presentando con la oportunidad por querer ganar el espacio en el internet de momento. Y yo creo que eso es muy delicado. Corremos el riesgo, a través de, en esta búsqueda, en esta competencia del internet, de perder el periodismo de investigación. Yo lamento mucho todavía que en los medios de comunicación, sobre todo en los digitales, haya vacíos importantes, de géneros muy importantes como el reportaje. Los reportajes están desapareciendo. Se circunscriben prácticamente a los medios impresos, a las revistas, algunas buenas revistas, que al final de cuentas, pues todos sabemos que nos dedicamos a esto, que un reportaje no es lo mismo que una noticia. Es decir, una noticia la podemos encontrar de momento, bien sustentada, aún así nos va a llevar unas horas. Un reportaje nos lleva días, a veces nos lleva semanas. Entonces, es bien importante que quienes nos dedicamos a esto nos enfoquemos precisamente también en estos temas importantes. Un tema como el agua, un tema como la educación, como la salud, pues requieren de investigación, requieren de que le presentemos a la ciudadanía y a los mismos candidatos este tipo de planteamiento, de diagnósticos, ¿no? De investigadores. A veces los investigadores tampoco tienen acceso, o porque no se animan o porque no se les abren las puertas a veces de los medios de comunicación a la presentación de propuestas. Pero el periodista tiene la obligación y tiene la posibilidad de acercarse a esos investigadores, de acercarse a la ciudadanía, incluso también de acercarse, ¿por qué no?, a la voz de la gente, ¿no?, que opine cuál es su verdadero el problema de su colonia. Pero de repente nos encontramos con que se privilegia noticias al vapor, basadas en un rumor que por ahí, es más, ahora ya de repente los rumores se convierten en noticias en los medios de comunicación y me parece una aberración. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos precisamente como comunicadores la obligación de, vuelvo a lo mismo, de saber, de meternos más a fondo en los temas, de profundizar sobre lo que realmente puede ser de interés público. Esa es parte de la educación que en la cual nosotros podemos contribuir y orientar a la ciudadanía a través de nuestros espacios en los medios de comunicación. Jesús. En lo personal yo quiero dejar aquí al ciudadano una tarea, que sea una tarea de recomposición de este proceso electoral, recomponerlo en la confianza, hacer a un lado la guerra sucia, hacer a un lado la holganza ciudadana, porque también los ciudadanos holgazaneamos cuando se tratan de cuestiones tan importantes como es avanzar en la democracia. Debemos también de poner nuestro granito de arena, y me quito a un lado mi modesta responsabilidad de comentarista, de periodista, de reportero, y me pongo el saco de ciudadano. Debemos de pensar qué va a pasar más allá del 8 de septiembre, en que porque solo se van los exgobernadores, se vaya Marcos Covarrubias a su casa. ¿Qué va a pasar más allá? ¿Quién va a llegar a ese viejo palacio de cantera, que por cierto ya le hace falta una remodelación total, que es el ícono del poder? ¿Qué va a pasar? El hombre que se siente en esa silla de caoba que está en Palacio de Gobierno va a tener en su cerebro las ideas para ponerlas en práctica. Va a tener esa capacidad. Eso es lo que debemos de pensar, compañeros, de que en este proceso y en estos 20 días que quedan, debemos de saber qué va a pasar con nosotros. Ahorita estamos viendo una chacota, una irresponsabilidad, un desplazamiento de falsas ideas. Tenemos que ya escuchar una o dos o tres ideas claras, concretas de los candidatos. Queremos que dejen la pabulla, el odio, el encono, el escarnio, y que nos digan: quiero ser un jefe de Estado a la altura de los subcalifornianos. Debemos de recordar
esa maestra de la vida que es la historia, que somos un pueblo democrático, no nos avergoncemos, vamos evitando el enmayamiento de las redes sociales que nos hablan de la perversidad y de la mentira como ciudadanos. Y yo quiero aceptar ante ustedes que como ciudadano estoy consciente que los ciudadanos nos cansamos, nos hartamos. Hace poquito hice un show público en una oficina pública donde fui 100 días a hacer un trámite y los 100 días me dieron para atrás en mi trámite, que era una firmita del titular. Me metí a la oficina y le dije: hasta hoy tengo paciencia, si no me atiendes mi asunto me pongo en huelga de hambre, a riesgo de mi empleo, hasta que me resuelvas el problema. Se molestó el titular y a los 10 minutos me entregó mi trámite totalmente concluido. Tenía que hacer eso. Tiene que hacer el ciudadano una renuncia a su prudencia y decir: señores candidatos, ya por favor, señores de los medios. Y quiero aceptarlo, mis mea culpas, Esteban, a veces caemos en la irresponsabilidad que aquí criticamos. Dejamos pasar una nota sin el sustento adecuado y ya no más, porque aquí el interés prioritario, creo que es así, es Baja California Sur y lo que sigue de Baja California Sur, después de que Marcos Covarrubia se suba a su carro particular, solo, la soledad del hombre que termina. Decía un gran columnista nacional como es Manuel Buendía, que no hay nada más antiguo que el sexenio que termina, y aquí es un 4 y medio más antiguo que termina. Y el que venga, el señor de señores, pues queremos que sea inteligente y que nos conduzca a un buen camino. Ricardo, como siempre. En principio hago mías las palabras de quien considero un maestro del periodismo. Gracias. Pero al mismo tiempo quiero lanzar el reto, la invitación a los ciudadanos a que lean, por favor. Hay buenos columnistas, hay buenos editorialistas, y no solamente eso, lean libros. A los mexicanos nos duele el codo comprar un libro y nos da flojera leerlo. Pero en la medida que nos demos a la lectura, vamos a mejorar, porque cuando el pueblo tenga más acervo cultural, tendrá la capacidad de exigir y de reclamar con los datos en la mano. Es muy importante que un pueblo lea, y desgraciadamente nosotros no nos han educado para eso, pero nunca es tarde para iniciar. A los señores candidatos les pido de favor que nos den materia para hablar con responsabilidad precisamente. Es muy importante, y todavía están a tiempo, que la ciudadanía se entere de qué es lo que van a hacer. Si bien es cierto que preocupa quién va a estar ahí sentado, por último, a todos los candidatos les digo, cualquiera que esté en la probabilidad de serlo, que estructure sus administraciones con buenos mexicanos, con buenos profesionistas, porque se ha mal acostumbrado, y es lo que nos ha hecho daño por décadas, llenar las administraciones de buenos amigos, y creo que eso es lo que está mal. Muchas gracias. Perdón, una última aclaración, por aquello lo que al principio decía aquí mi amigo, de que el señor viene vestido de azul, no sé para dónde vaya, yo vengo vestido de amarillo, pero este es amarillo pollo, el que ustedes piensan es amarillo rata. Muy bien, estamos en el programa Voces Libres y nos vemos la próxima vez.